Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a otro episodio más de La Tía Conservadora, un lugar para hablar de política y buenas costumbres. El día de hoy nos acompaña un querido amigo, Everardo Padilla, que es consejero nacional del PAN. Y Everardo, para los que no te conocen, antes de hablar de política, antes de hablar del servicio público, ¿quién es Everardo fuera de eso? Pues primero que nada, muchas gracias. Gracias por la invitación, por esta oportunidad. Adrián, Javier, Jerry, gracias por este espacio. Y Everardo es un político católico, un padre de familia, un hijo, un hermano, un mexicano que encuentra en la política su vocación, el llamado que Dios le hace para darle una misión de vida a este plano terrenal en el que hoy nos encontramos. Cuéntanos, ¿cómo empezó tu historia en la política? ¿A partir de a los cuántos años fue? Más o menos, ¿cómo empezaste todo esto? A los 10 años de edad, siendo muy niño, tuve Hasta chavo. el primer acercamiento en una campaña política. Mi papá, siendo empresario, lo invitan a ser candidato, él acepta y bueno, gana la elección. Entonces, eso fue para nosotros como familia algo muy importante, un punto de quiebre. Debo decirles que al principio a mí no me gustaba la política porque el tiempo que le dedicaba mi papá y mi mamá, pues yo lo resentía como cualquier niño lo puede resentir. Entonces, hasta al principio era algo muy complicado, ¿no? La política es muy celosa y absorbe finalmente a muchas personas, pero con el tiempo entendí que lo que estaban haciendo mis papás, pues era un acto de amor. No por nada se dice que la política es la forma más grande de hacer la caridad, de hacer el amor. Y hoy pues estoy involucrado al 100% en esto. Esta es la pasión que me consume todos los días. No solamente es mi trabajo, sino también es la forma en la que creo que estoy sirviendo a Dios y poniendo a su servicio los talentos que Él me ha dado. Sin duda, sí, es una de las formas en las que más nosotros como ciudadanos podemos aportar más a nuestra comunidad, ¿no? Y a mí me da mucha curiosidad de en qué momento es de que tú, bueno, ya dentro de la política, empezaste a transmitir tu fe o tu propia creencia personal dentro de del servicio público. ¿Cómo es que fuiste combinando esta parte? Pues la verdad es que es algo muy natural. Antes de ser político, yo soy católico. O sea, fui bautizado desde muy pequeño, como seguramente la gran mayoría de la población mexicana. Y esa fe, esa formación, pues por supuesto que tiene una consecuencia en todo lo que hacemos. Entonces, siempre se ha dicho que un buen cristiano tiene que ser un buen político, ¿no? Porque los valores que como católicos se nos inculcan en el ejercicio del poder, pues significa que tiene que hacerse pues, de manera integral. O sea, un buen cristiano tiene que ser un hombre honesto, tiene que ser un hombre entregado, tiene que ser un hombre compasivo, misericordioso, y al final entendemos así los católicos la política como una obligación. Pues todos los cristianos estamos obligados a hacer política, a servir a los demás y a buscar que este mundo sea un poco mejor cada día. Ok. Sí, mira, sin duda alguna, y los valores son una parte fundamental para poder tomar una mejor toma de decisiones. Y eso a mí me motiva más a preguntarte un poquito más, ¿no? Sobre el Estado laico, que muchas veces se confunde con un Estado sin valores. ¿Tú qué opinas al respecto de ese tema? Pues mira, es un viejo debate en este país y en muchos países seguramente. Hay quienes confunden estado laico con estado ateo, ¿no? Y lo que buscan es borrar a Dios de todo el ambiente público. Ese es un grave error que además tiene consecuencias muy serias para la sociedad. Eh, para empezar, yo diría que es muy difícil ser ateo ya en estas épocas. Hay que tener mucha fe para abrazar el ateísmo, porque no solamente la filosofía ni la historia, sino la ciencia misma ha probado de muchas maneras la existencia de Dios y eso también se transmite en la sociedad. Entonces, el hecho de que haya todavía una resistencia a involucrar a Dios en todos los aspectos de la vida de la sociedad, pues tiene un origen muy particular y es la política misma, ¿no? Hay políticos ateos eh, cuya lucha es esa, es borrar a Dios de la conversación, es evitar que la religión, pero particularmente la religión católica,
pueda proliferar y pueda salvar las almas, que principalmente eso es lo que hoy hacemos. Y eso es algo que no pasa con otras religiones. Yo creo que es muy interesante cómo cuando se persiguen las ideas de algunas personas, o cuando, por ejemplo, cuando se tortura a alguien, normalmente es para que hable, ¿no? Para que diga lo que sabe. Pero cuando se tortura a un cristiano es para que no hable, para que se calle, para que deje de decir lo que está deje de esparcir diciendo. Exactamente. el mensaje. Es todo lo contrario, ¿no? Y bueno, creo que vale la pena mucho hacer hincapié, porque eso no es una casualidad. Por supuesto que hay enemigos de la fe que todo el tiempo están trabajando también. Y hablando de eso, ¿has tenido algún momento en el que hayas tenido que poner en pausa tu fe en la política? O sea, en algún momento que ya sabes que me pidieron, o por X o Y razón tuve que pausar, o o no sé si pausar, pero esconder o aminorar el tema de la fe y la religión en la carrera. Yo creo que siempre ha habido críticas a quienes manifestamos nuestra fe. Muchos quisieran que la fe o que la religión fuera como una especie de sombrero que te quitas y te pones dependiendo del lugar al que entras. Y por supuesto que hay críticas, hay comentarios, hay ataques de que en el uso de las funciones políticas no se debe mencionar a Dios, ni la religión, ni a los santos, ni a la Virgen. O sea, eso pasa muy seguido. Es una especie de censura de manera sigilosa, tranquila, que muchas veces se hace a modo de consejo, de recomendación, pero que finalmente, pues, lo que se intenta es eso, ¿no? Evitar que el católico hable, como lo decía yo en la anterior pregunta. Y en mi caso, nunca ha habido un momento de pausa, ¿no? De decir, a pesar de que ha habido crisis de fe, como todos tenemos a lo largo de nuestra vida, eso no significa que yo haya tenido una posición distante de lo que es mi fe, y de entender que muchos quisieran que la fe fuera algo privado y que se distancie de lo público. Hay una confusión muy grande entre la iglesia y el Estado, ¿no? Mucha gente habla de la distinción, ¿no? De la separación de iglesia y el Estado. Lo que realmente deberíamos estar hablando es que son entes diferentes, ¿no? Pero complementarios. O sea, todos somos ciudadanos, pero al mismo tiempo pertenecemos a algo mucho más grande y trascendente. Y en el tema del PAN, ahorita digo, justo tomando ahí como el tema de que eres consejero nacional del PAN, en el PAN tú has visto que ha habido o existido como esa correlación siempre con la fe católica cristiana junto con el partido y la política, ¿o crees que se han distanciado un poco en estos últimos años? Yo creo que todo el tiempo ha habido ataques desde la fundación del PAN. Hay que recordar que el PAN es el partido más longevo que tiene México. Pero desde que es fundado, el PAN tiene un origen en la doctrina social de la Iglesia. O sea, los fundadores retomaron encíclicas, cartas apostólicas del Vaticano, y las transformaron en los principios del partido, ¿no? Entonces hay una lucha permanente porque el PAN cumpla con estos principios fundacionales, y hay una resistencia también permanente de algunas personas que a lo mejor no lo entienden o lo confunden y quisieran que el PAN fuera algo totalmente diferente. En los últimos años, con la moda del progresismo, el wokeismo, que yo diría que es el cáncer de la política a nivel mundial, por supuesto que también ha habido algunas expresiones, algunas personas que intentan que el PAN se convierta en un partido más progre, ¿no? O más buena ondita. Un partido buena ondita, pero exactamente, no, va en contra de nuestra propia naturaleza, de nuestros principios, de nuestra historia, y afortunadamente creo que esas personas no han ganado la guerra, han ganado a lo mejor algunas batallas, pero el PAN, creo yo, mientras siga estos principios, va a tener mucho futuro. Okay. Es que justo, o sea, es un tema más, yo creo que en cierto grado de naturaleza. O sea, ¿qué tiene de malo querer preservar a la familia, tratar de invertir en la educación de los niños y promover buenos valores? Digo, si bien es cierto que la fe es un tema personal,
pues al final de cuentas nuestros valores se comparten y se reflejan en la sociedad, ¿no? Entonces, justo yendo un poco por esa parte y tocando un tema anterior que habías platicado acerca de que, bueno, hay mucha gente que es o agnóstica o son ateos, vemos a muchos servidores públicos de que justo tratan de promover este mensaje, ¿no? Desde el PAN o desde ahorita, desde este partido, ¿cómo es que podemos transmitir esta idea de que, a ver, no es de que seamos conservadores por ser conservadores, es conservar lo bueno, conservar los valores? ¿Qué tiene de malo implementar eso, no? ¿Cómo es que el PAN trata de transmitir también este mensaje? Bueno, a ver, yo respeto mucho a las personas agnósticas. Como parte de tu pregunta, creo que es normal tener ciertas dudas en algunos momentos de la vida, es una etapa, pero no te puedes quedar ahí. Puedes Exacto. decir que no sabes, ¿no? Pero necesitas una respuesta. Cuando tú eliges ser ateo, a sabiendas de que todas las evidencias nos dictan que Dios sí existe y que Jesucristo es Dios, pues entonces tú estás eligiendo en libertad un camino equivocado. Y más equivocado sería pretender que toda la sociedad vaya hacia ese camino. Entonces, creo yo que quienes somos creyentes, quienes sabemos y reconocemos la existencia de Dios, estamos obligados a hacer lo que tengamos que hacer para que podamos disfrutar en algún momento de la promesa de la vida eterna. Y eso se sabe que es dentro de esta vida terrenal. Así que no importa si eres empresario o si eres cocinero o si eres político, todos sabemos, todos los que somos creyentes, todos sabemos que lo que hagamos aquí va a tener una consecuencia trascendental. Y lo sabemos los panistas, lo sabemos los católicos metidos en política, porque también debo decir que hay creyentes en todos los partidos políticos y hay gente buena en todos los partidos políticos. Y no es que Dios o la religión tenga todo que ver con el PAN. Creo que tiene que ver con toda la política en su conjunto, pero los que hacemos política desde el PAN, pues estamos trabajando para que los principios cristianos también se puedan reflejar en las políticas públicas que hacemos cuando tenemos oportunidad de gobernar. Sí, mira, yo quiero aportar un poquito más a toda esta idea que estamos hablando, donde vemos hoy en día que cuando mencionas a Dios en espacios públicos, luego salen estas personas de izquierda y del oficialismo a llamar al Estado laico, a decir que no debes de mencionarlo porque puede ser ofensivo, ¿no? Mientras ellos les hacen rituales y ceremonias a dioses paganos y prácticamente ahí no pasa nada, ¿no? Y entonces por eso mismo se vuelve más difícil cuando el propio gobierno te juzga y te dice que no debes de mencionar a Dios. ¿Cómo es ser conservador con estas ideas hoy en día en este país? Efectivamente, o sea, ve cómo el gobierno y esta moda van en contra de la religión católica, no de todas las religiones o no de todas las creencias, es particularmente contra el cristianismo. Y lo primero que tengo que decir es que eso no es algo nuevo. O sea, desde los primeros días del cristianismo hemos sido perseguidos. Llevamos más de 2000 años en esta lucha y siempre nos han de perseguir. Eso no es nuevo, ni tampoco ese es el problema, ¿no? De hecho, somos la única religión, la única, a la que nuestro fundador, que fue Jesús, nos invita a amar a nuestros enemigos y a rezar por quienes nos persiguen, ¿no? Eso no pasa en el budismo, sí. Eso no pasa en el ateísmo, obviamente, solamente pasa en el cristianismo. Entonces, ¿cómo enfrentar eso? Bueno, pues tomando nuestra cruz, abrazándola y siguiendo caminando, ¿no? O sea, no hay una forma de entender que en este plano terrenal, que en este mundo vamos a imponer o a ganar una guerra. La guerra está ganada, eso lo sabemos todos. Ya alguien más pagó el precio por nosotros, que fue Jesús, y lo único que tenemos que hacer es dar testimonio vivo de esas palabras. A diferencia
de el Corán, por ejemplo, que dice que hay que asesinar a quienes... Surge del odio. Exactamente. El cristianismo surge del amor, ¿no? Y nos exige, nos obliga a eso que nadie más se atreve y que poca gente lo dice. Amar a quienes nos hacen daño. Sí, sobre todo lo que dices, ¿no? Particularmente es contra la religión católica y contra, en general, como todo lo que tenga que ver con Jesús, ¿no? O sea, en un evento oficial de gobierno de Morena, el que tú quieras, estado, federal, el que sea, pueden hacer un ritual indígena, ¿no? Ajá. O sea, en teoría ellos lo cubren con esa parte como de esas cuotas, ¿no? Esas partes de que no es que esto es indígena y lo tienes que respetar, pero no pueden ir a una iglesia porque entonces estás violando el estado laico, lo cual es incongruente. Pero fíjate, justo cuando sale todos estos temas, cuando es hora de campañas de llamar al voto, todos estos personajes se ponen la bandera del cristianismo y del catolicismo. Y todos en Semana Santa se ponen... Y ya la luego, Virgen de cuando llegan al Guadalupe. poder, llaman al Estado laico y hacen justo Sí, estos rituales. exactamente. Y tú que de ahorita, justo en México, pues estamos viviendo en un régimen, en un estado como de izquierda, ¿no? Tú, ¿cómo te, o sea, si en ese plano que ya todos conocemos, en ese como, en esa cruz, ¿en qué aspecto ideológico te pondrías tú? A ver, yo lo que debo decir es que derecha e izquierda son dos Ajá. conceptos que tratan de simplificar una realidad que es muy compleja. Sí, Entonces, porque ahora también se habla de globalismo, nacionalismo, Exactamente. conservadurismo, liberalismo. y hay gente a quien no le gusta que se usen estas etiquetas, pero yo creo que sirven, o sea, no lo son todo, no encajonan a todas las personas, pero ayudan a explicar una realidad que es muy compleja. Entonces, si la derecha es libertad y la izquierda es igualdad, yo creo que el valor supremo es la libertad. Y en ese sentido, entonces, pues yo soy un hombre de derechas. Ujú. También hay que decir eso. Hay muchas izquierdas y hay muchas derechas, ¿no? No es que todo funcione de una manera esquemática, ordenada, ¿no? Somos seres humanos. La materia prima de la política es el ser humano y todos somos hombres, mujeres muy complejos. Entonces, en la idea liberal clásica de ver a la derecha como el estandarte de la libertad, yo me ubico ahí porque además, y lo relaciono con el tema anterior. Una de las reglas que Dios ha puesto sobre la mesa es el respeto a la libertad de todos los seres humanos, ¿no? Él nos dio esta libertad. Pudo no habernosla dado, ¿no? Pero ya no seríamos seres humanos. Entonces, nos dio la libertad para que nosotros elijamos de entre todos los bienes cuál es el mejor. Y me parece que la política tiene que defender esa libertad siempre. De lo contrario de la libertad es la esclavitud, ¿no? Y la esclavitud también ha existido paralelamente en la historia donde hay sociedades, ¿no? Quizás hoy en México como sociedad no hay una esclavitud como la entendíamos hace 300 años, pero sí somos esclavos de muchas otras cosas. Sí, programas sociales. Exactamente. De los programas sociales, del gobierno, de un Estado que se cree el padre de familia, que te dice que debes de leer, que te dice de qué te tienes que reír, que te dice cómo tienes que hablar. Ese tipo de esclavitud es la que tenemos que seguir combatiendo todo el tiempo. Ok. Sí, totalmente. Y yo creo que es una de las cosas que se pierden en la política cuando no tenemos principios morales, ¿no? O sea, que justo es esto de creer que son cosas separadas, porque lo tratan de manejar así, que son cosas totalmente distintas, ¿no? Y bueno, bien decías, o sea, hemos visto que ahorita se radicalizó tanto en o eres de izquierda o eres de derecha, sin entender a fondo realmente qué es ser de derecha dentro de esas muchas derechas, ¿no? Más bien es preservar esta cultura de apoyo, ¿no? Yo creo que la política es eso, ¿no? Es apoyar a los demás, es tratar de ver por el bien común. O sea, sin importar que seas de izquierda, de centro, de derecha, de cómo te identifiques, es tratar de apoyar a la humanidad, ¿no? Y justamente me gustaría ver cuál crees que es la diferencia, la principal diferencia entre gobernar con valores y que a lo mejor se quiera imponer una forma de pensar. No, normalmente quienes buscan la imposición de ideas o de creencias son las izquierdas, ¿no? Las derechas, como respetamos la libertad, pues entendemos que hay que convencer más que vencer a las personas. Al igual que
los cristianos creemos que nuestro testimonio, o sea, lo que hacemos, lo que decimos, cómo nos comportamos todos los días, es lo que va a hacer que otras personas nos sigan, no porque las obliguemos a hacerlo. Y lo mismo pasa en la política, ¿no? Si nosotros respetamos el proyecto de vida de todas las personas, si cuidamos su libertad, lo demás viene por añadidura. O sea, tendremos que vivir en una sociedad armónica, contrario a lo que hace la izquierda, ¿no? La izquierda cree que si tenemos un Estado grande, obeso, que nos diga exactamente cómo comportarnos, pues entonces de esa manera el orden se va a preservar. Son las dos visiones, por decirlo de una manera muy, muy simple, pero son dos visiones incompatibles y paralelas del cómo hacemos política. Quizá todos, tanto izquierdas como derechas, hablamos del bien común, pero la forma de llegar a ese bien común, pues parece que es muy distinto entre Eso es sí. lo que hace la diferencia. Bueno, y fíjate, la verdad, yo igual quería preguntar, o sea, desde la experiencia que tú has tenido aquí en Metepec, ¿cómo ves el rumbo ideológico del municipio? Digo, hablando de todo este globalismo y de las tendencias nacionales, ¿crees que Metepec, o bueno, en este caso este municipio, sigue estas tendencias o se quede en algo más conservador? Yo creo que somos un oasis en el Valle de Toluca y quizás uno de los pocos oasis que hay en el Estado de México. Porque somos un municipio que defiende la libertad de todos los ciudadanos. Primero, la libertad para vivir en paz, ¿no? Para no ser rehenes del crimen organizado, de la delincuencia. Segundo, la libertad para emprender. Metepec es de los municipios en donde más emprendimiento hay, en donde más unidades económicas se han aperturado en los últimos 4 años. Metepec es un municipio en donde recibimos año con año muchas familias que dejan algunas otras ciudades o estados del país y que encuentran aquí un lugar donde sus hijos puedan desarrollarse, ir a la escuela, crecer, divertirse, disfrutar de un parque. O sea, somos un municipio que le apuesta a las familias, a las personas, más que apostarle a los programas sociales, a que tengamos un gobierno grande, a que tengamos más impuestos. Al contrario, nuestra tarea principal ha sido cómo hacer que la vida de la gente sea más fácil, cómo hacer que el gobierno le estorbe menos a las personas. Hay un concepto que está últimamente muy de moda, que es el de los gobiernícolas, ¿no? Ah, sí. Y la verdad es que sí son, ¿no? Sí son muchas personas, burócratas que están en el gobierno y que parece que su objetivo es cómo fregar a la gente. Cómo frenar un trámite. Claro, ¿no? cómo ponerle más requisitos, cómo pedir más copias, cómo hacerle para que las cosas no pasen. El poli te detiene y órale, cállate. Exactamente. Nosotros creemos todo lo contrario. O sea, mientras menos intervención tenga el gobierno y más libertad tengan las personas, las familias de este municipio van a vivir más felices. Sí, exactamente. Y yo creo que justo lo que dices, ¿no? En esa tendencia, o sea, Metepec a lo mejor se ha convertido aquí, al menos, como dices, en el Valle de Toluca, como en ese espacio donde toda la gente quiere vivir, ¿no? Siempre lo he dicho. Pero ahora vienen las nuevas generaciones y ya ves que viene como esta ola en Estados Unidos sobre todo de conservadurismo en hombres jóvenes. Y en México se tiene detectado que también existe como ese crecimiento de esa ola, por así llamarlo, de derecha en los jóvenes. Tú la has visto últimamente, si has visto que existe o cómo podrías constatar que esta ola en jóvenes, sobre todo que vienen desde los 15, 16 años ya con un pensamiento distinto, ya no con las ganas de emborracharse 3 veces a la semana y pintarse el pelo de verde y todo esto, o sea, ya es diferente, ¿no? Ahora quieren hacer ejercicio, ahora quieren ir por un café, ahora quieren ir a desayunar. En Metepec, ¿cómo lo has visto? Sí, a ver, es muy notorio que hay una generación diferente. Para empezar, antes se decía que los jóvenes forzosamente tenían que ser de izquierdas, ¿no? Y rebeldes. Exactamente, porque si no eras rebelde, si no eras de izquierda, si no eras revolucionario de joven, pues entonces estabas mal. Y entonces en la medida en la que ibas creciendo te volvías de derecha. Ajá. Yo hoy veo que el progresismo de izquierda avanzó tanto en pocos años y se volvió tan ridículo, tan difícil de procesar, que de manera natural nos empujó, ¿no? Sí, por así decirlo, a todos hacia el otro extremo. Exacto. Lo que menos queremos
es ese wokismo, esa política buena ondita, que lo único que hace es confundir a la gente, inventarse problemas que no existen, pues para hacer, o para distraer a la población y para que los negocios de los políticos de izquierda prosperen de manera mucho más fácil. Entonces, sí veo yo que hay una generación en Metepec que hemos tenido pues muy buena respuesta de los jóvenes en las distintas campañas electorales que hemos realizado en los últimos años, en las votaciones que hemos tenido. También somos un municipio de los que tienen más escuelas, Sí. tanto universidades como preparatorias, y entonces eso genera una comunidad estudiantil que le da impulso al municipio entero. Entonces, a diferencia de otros lugares, quizá, donde no hay tanto empuje de los jóvenes, creo yo que aquí sí lo tenemos. Y también se ve reflejado en el gobierno. La mitad de los miembros del gabinete municipal son jóvenes, Sí. menores, Sí, menos de 35 años. Entonces, eso significa que los jóvenes ya están llegando a los espacios de toma de decisiones, pero no porque hay una cuota de jóvenes, ¿no? Porque yo sé además que está muy de moda las cuotas, Sí. ¿no? No, en este caso no lo hay. Lo que hay es un merecimiento, un reconocimiento al talento y a los méritos de cada una de las personas. Sí, sobre todo hasta un cambio generacional, ¿no? O sea, Así de la forma de pensar, como ya quizás con más innovación o pensando en un futuro distinto, ya no como del clásico. Y en esa parte, justo ya ves que en Hispanoamérica como que está creciendo mucho el tema. ¿Tú crees que en México en algún momento pueda dar ese giro, puede ser ideológico, quizás hasta partidista, en el gobierno? O sea, ¿crees que en algún momento en México pudiera cambiar esa parte de dejar de depender de un estado en su totalidad, de tener un estado con más libertades? Yo creo que es inevitable. Y no solamente porque ha pasado en muchos países hispanoamericanos, pasó en Estados Unidos también, en Canadá también se está viendo en los últimos tiempos. Sí. Creo que es inevitable porque no es sostenible el tipo de país en el que hoy estamos. O sea, no es sostenible la política que Morena ha generado durante los últimos 7, 8 años. No es sostenible porque no vivimos en un país donde podamos ser libres. O somos rehenes de un gobierno autoritario que nos pretende poner qué comer, qué pensar, qué decir, o somos también rehenes del crimen organizado. Y poco se habla de esto, pero el gran problema de México es el cómo el gobierno pactó con el crimen y entregó una gran parte del territorio nacional en donde no gobiernan los políticos, gobiernan los criminales. Ellos ponen los candidatos, ellos participan en las campañas y una vez que ganan, pues ellos gobiernan, Claro. gobiernan con sus propias reglas. Y podemos debatir mucho sobre el tema de seguridad, pero lo cierto es que fue la izquierda quien abrazó a los criminales. Fue la izquierda quien pactó grandes cantidades de millones de dólares a cambio de entregar todos estos territorios. Y son los gobernantes de izquierda, en muchos casos secretarios de Estado, gobernadores en funciones actualmente, quienes están siendo investigados principalmente por el gobierno de Estados Unidos por este tipo de acciones. Entonces, eso va a tener un límite muy pronto, no porque solamente estemos cansados los mexicanos, sino porque ya no hay manera de ocultar toda la podredumbre que hay detrás de este tipo de Sí, pactos. lo que dices, o sea, yo creo que hasta para comprar pollo, ¿no? O sea, tienes que comprarlo a cierto lugar, hasta para comprar huevo, o te vas a municipios más chiquitos o más, ahora sí que más rurales, y prácticamente todo está controlado, y entonces se pierde esa libertad. Es eso, es preocupante. O sea, tenemos el famoso cobro de piso, ¿no? Es algo que lamentablemente incluso entre jóvenes todos saben de eso, ¿no? Y afecta a los emprendedores y como ciudadanos pues no se sienten seguros, ¿no? Digo, yo aquí en nuestro municipio noté una diferencia importante. Recuerdo que a principios de la pandemia de 2020 más o menos, o sea, se percibía una inseguridad bastante importante, ¿no? Y cómo es que ha ido reduciendo y se han controlado bastante esa parte. Y no solo eso, o sea, tengo muchos amigos que no están involucrados en política, pero que han percibido esta diferencia dentro del municipio, ¿no? Se sienten más seguros o ven que hay más oportunidades para los emprendedores, ¿no?
Cosa que yo creo que el gobierno federal desde el 2018 hemos visto de que no lo han hecho, o sea, no han dado los espacios necesarios para generar nuevos emprendimientos, para animar a los jóvenes a que sigan estudiando, que hagan proyectos nuevos. Y creo que este municipio es algo que sí lo ha logrado bastante, ¿no? Y también me gustaría saber, ¿tú qué consejo le puedes dar a los jóvenes que quieran participar en política o que quieran participar en, no sé, en activismo o estar en el sector privado, que, que no tengan miedo a renunciar a sus valores o sus creencias? Porque también he visto mucho de que a varios les da miedo decir, es que yo estoy, o sea, no sé, yo estoy en contra del aborto. Y les da miedo expresarse porque ya también la izquierda y el boxismo tiene esta cultura de la funa, ¿no? ¿Cómo es que los jóvenes pueden animarse a decir, bueno, yo soy así? O sea, mis valores van con esto, ¿qué tiene de malo? ¿No? Sí, mira, siempre se ha dicho que la política es uno de los ambientes más difíciles para Más poder desarrollar, hostiles. los más hostiles y bueno, que es un cochinero, ¿no? Sí. Yo creo que por esa misma razón es que hay que involucrarnos, ¿no? Porque se dice que en política los espacios no quedan vacíos, siempre se ocupan. Si, si los hombres, si las mujeres de bien de este país no se involucran en la política, lo van a hacer los hombres y las mujeres de mal. Exacto. O sea, quienes entren simplemente con la idea de hacer dinero, con la idea de tener poder o tener fama, ¿no? Y no es que seamos santos, esta no es la iglesia de los santos, es la iglesia de los pecadores, pero si tenemos personas con valores, si ingresan esas personas a la política, la clase política va a cambiar paulatinamente. A final de cuentas, son seres humanos los políticos que tienen mamá y papá y tienen ambiciones y tienen aspiraciones y tienen sentimientos y tienen emociones. Si hay mejores políticos formados en valores, con principios, pues entonces vamos a tener mejores gobiernos, mejores políticas públicas, gente que piense más en otras personas y por último en su beneficio personal. Primero, entonces, el consejo es, si tú eres creyente, esta es tu obligación. O sea, no hay salida. Estás obligado a participar en política. El segundo es ¿en dónde y cómo? Bueno, pues investiga, reconoce tus talentos, entiende para qué eres bueno y para qué no, analiza a todos los partidos políticos. Este es un país en donde si no es a través de un partido político, difícilmente vas a poder hacer política, pero analiza no a las personas, porque las personas somos transitorias, ¿no? Un día estamos, otro día no, pero analiza los principios, la doctrina, la historia de cada partido político y encuentra cuál es el partido con el que más te sientes representado. Yo, en mi caso personal, me siento identificado con el PAN, porque creo que el PAN puede defender estas ideas de honestidad, de libertad, de bien común, de subsidiariedad, de solidaridad, en las que yo creo. Pero debe haber gente buena en todos los partidos políticos y creo que todos estamos obligados a dar esa lucha. Fíjate, creo que es muy importante que debemos dar esa lucha, porque no todos pensamos de acuerdo y justo como lo mencionábamos, todo este progresismo llama a la tolerancia de las diversidades. Pero si tú opinas diferente, eres intolerante. Sí. Eres un facho, eres racista, o lo que sea. Entonces, yo no creo que ninguno de nosotros seamos así por pensar diferente. Y eso mismo hay que defender, porque todos estos movimientos woke lo que hacen es atacar los pilares de cualquier sociedad, que son la salud, que son los valores. Los desarticulan y prácticamente así es como le llegan a los jóvenes, Sí, de la manera más emocional, de la ¿no? manera emocional. Sí, a ver, pero no es casualidad, ¿eh? O sea, por qué atacan a la familia? Porque la familia es el único espacio de libertad que nos queda. O sea, es el único lugar donde podemos ser nosotros mismos sin que nadie nos diga nada. Porque ya no en el gobierno, ya no en la plaza pública, ya no en la universidad. Ni en redes. Ni en redes sociales. Todos esos espacios tienen una alta carga ideológica, una influencia del gobierno o de los gobiernos en ellos. En la familia no. En la familia se gesta la mayor libertad posible para que los niños puedan crecer y desarrollarse plenamente. Entonces, si tú atacas a la institución familiar, si tú extraes a ese niño y lo educas en la nueva escuela mexicana,
estás De convirtiendo... Marx Arriaga. De Marx Arriaga. Estás convirtiendo a ese niño en un nuevo soldado del régimen. Y eso es lo que más quiero. vale estás destinado a ser un resentido en la vida. No tienes opción alguna. Sí, sí. Y para ir cerrando, para ir ya como que encapsulando todas estas ideas, ¿qué mensaje le darías tanto, pues, tanto a jóvenes, pero también como a ciudadanos y a estos nuevos perfiles que se están gestando en la política, que muchas veces no encuentran cómo llevar su fe, el servicio público y temas quizás partidistas? ¿Qué mensaje les darías o qué recomendación les darías a todos? A ver, yo pienso que la política es una de las formas más efectivas de transformar la vida de las personas y de mejorar esa vida. Durante muchos años he conocido personas muy valiosas, muy talentosas, creyentes, que hacen labores altruistas muy loables, ¿no? Y se van de misiones, y se juntan despensas. La verdad es que yo los admiro y les reconozco, pero siempre he dicho que en política el destino de todos está en las manos de unos pocos. Sí. Con una sola decisión de un político, un senador, un diputado, pero más particularmente un alcalde, Sí, un gobernador, un ejecutivo. un presidente de la República, puede mejorar o empeorar la vida de millones o de miles, dependiendo del caso. Sí. Y tenemos que aspirar a eso, a ser de esos pocos que hagan las cosas bien, para que paulatinamente esto vaya cambiando. ¿Es difícil? Sí. ¿Es imposible? No. La verdad es que no hay imposibles, mucho menos si las cosas se hacen de la mano de Dios. Pero aunque no lográramos todo lo que nos proponemos, aunque hubiera fracasos en el camino, el simple hecho de intentarlo ya nos está sirviendo para el día del juicio final tener argumentos y decir, bueno, Señor, con lo que tú me diste yo lo intenté, al final no sé si pasó o no pasó, pero yo cumplí. Y entonces creo que es una apuesta que vale la pena. Sí. O sea, peor sería no hacer nada, estar en el lugar cómodo, en donde nadie nos critique, en donde nadie nos diga nada, en la empresa familiar, con una vida pues Una vida cómoda. pacífica, cómoda. Y el día del juicio final, al que los creyentes creemos que estamos destinados, pues entonces va a ser muy complicado argumentar cómo todos esos privilegios, herramientas, talentos fueron enterrados, como el caso de la parábola de los talentos, y entonces pues todos sabemos en qué acabó esa historia. Ok. Bueno, Everardo, te agradecemos mucho por acompañarnos aquí en La Tía Conservadora, así que aquí tienes tu casa en este podcast. Nos quedamos con la reflexión bastante importante. Los valores al final de cuentas son todo, ¿no? Y no tiene por qué estar separado nuestra práctica, nuestra creencia religiosa, nuestra fe, con el deber público, ¿no? A final de cuentas, nuestra fe puede ser un reflejo de cómo es que podemos apoyar y ayudar a toda la sociedad, ¿no? Así es. No, pues muchas gracias. Como siempre, la verdad es que siempre es un gusto escucharte y siempre te lo he dicho, eres de las pocas personas que conozco dentro del servicio público y dentro de la política, y en general en los partidos, que veo que buscan hacer el bien y el bien común, o sea, para la gente más que para uno propio. Entonces, la verdad es que yo me quedo con la reflexión final. Está muy, muy interesante esa parte, justo como al final de todo, lo único que te va a quedar es tu conciencia y saber que trataste o intentaste hacer las cosas de una manera distinta, de una manera diferente, y tratar de hacer el bien. Muchas gracias, Ever. No, gracias por haber venido. Y como tú dices, lo más importante es lo que uno hace en vida. Exacto. Y el cómo actuó. Y yo creo que con esa reflexión podemos ir despidiendo. Siempre hay que alzar la voz al de las injusticias, porque Dios lo hizo. Es correcto. Nadie se arrepiente de ser valiente. Exactamente. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Soy Everardo Padilla y estoy aquí en el podcast La Tía Conservadora. Los invito a verlo en este episodio donde hablamos de fe y de política. No se lo pierdan.